¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más en Vivencias Victoriosas, nuestro programa periodístico de entrevistas en discapacidad. Para Creaciones, JCG Producciones, Prensa Nacional en Discapacidad, exproveedor de la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Hoy tengo el gusto de conversar con una persona muy comprometida en salud mental. Es psicólogo de guardia del Hospital Licenciada Laura Bonaparte, ex jefe de guardia del Hospital Licenciada Laura Bonaparte, miembro del Colectivo Argentino de Salud Mental, docente de Salud Pública y Salud Mental en Psicología de la Universidad Nacional Buenos Aires, UBA, delegado del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Buenos Aires, FEDUBA, y miembro de la Cooperativa por la Inclusión Laboral de Discapacidad y Salud Mental, la Conurbana. Un gusto recibir y conversar hoy nuevamente con el licenciado Pablo Catalán. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Oh, gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias por estar de vuelta. Sí, la verdad que es muy necesario conversar con un poco los protagonistas, que sé que son varios, pero en el caso tuyo que estás también siendo delegado de un sindicato de docentes, pero también muy compenetrado en el área de salud mental, con la docencia y en el área profesional también. Y preguntarte, digamos, como para iniciar acerca de esta reforma o pretendida reforma a la ley de salud mental, como para ir entrando en tema, que aporta algo a la ley vigente de salud mental, que es la ley 26657 del año 2013. Los últimos 10 días hubo mucho debate, posiciones y comunicados al respecto. Lo que quedó en evidencia, incluso por los propios de quienes proponen, digamos, o que tienen un interés en cambiar esto, lo que quedó en evidencia es que responde a un pequeño grupo que quiere hacer negocios con esta reforma, y tiene intereses económicos. Y esto es una clave de época también. No podíamos esperar mucha más otra cosa. Algunas organizaciones que sienten que tienen interés en participar en la letra de la ley, eh, que no lo han tenido, pero que han crecido un montón y que tienen interés en que su discurso empiece a ocupar algún espacio, incluso legal, porque eso es importante también, eh, que legitime algún tipo de discurso que no es el estrictamente profesionalizante, tecnificado, tecnócrata, que eso es un problema, porque la tecnocracia desocia la subjetividad y el malestar personal y la sensibilidad. Entonces, que de pronto se legitime eso dentro de una ley es loable, digamos, eh, es esperable por todos nosotros, ¿sí? Y más en el universo de la salud mental, que siempre se cosificó a la persona que sufre y siempre fue un estigma. Así que estas modificaciones tienden a ir algunos pasos para atrás, digamos, ¿no? Lo único que quieren es negociado, es negocio, no otra cosa que eso. No otra cosa que eso, habilitar nuevas clínicas privadas, favorecer el lobby de los privados, favorecer a los laboratorios, lo que sostiene o ha sostenido el ego de algunos sectores. Lamentablemente es así, y hay que decirlo crudamente, y no nos va a llamar la atención en esta época. Eso es lo que quieren con la ley. Claro, que en vez de ampliarla o fortalecer la ley actual, que podría ser también una alternativa o mejorarla, lo que hace justamente es desfinanciar el sector y generar más barreras para las personas que pretenden acceder al tratamiento y digamos, a las consultas en salud mental, por lo que entiendo. Y ustedes han presentado también en respuesta como colectivo argentino de salud mental, del cual vos sos parte, y muchas organizaciones también un, este, un proyecto alternativo. Ustedes presentaron o un documento, a ver cómo Sí, lo el año comentás. pasado, el año pasado se presentó, con el apoyo de muchos y el trabajo de muchos, se presentó el proyecto de emergencia en salud mental, se dictaminó en la Comisión de Salud y tomó estado parlamentario. Después de las votaciones, esto yo no soy un experto en la tarea parlamentaria, pero esto vuelve atrás y hay que pensar, no de foja cero, pero hay que empezar un poco el proceso de nuevo. Pero este proyecto de emergencia en salud mental, lo que más, la ambición primera que teníamos con este proyecto
es, además de la creación de un fondo, el fondo que nunca estuvo, ¿sí? El fondo que históricamente no ha tenido salud mental, no por la ley, sino históricamente, en los 200 años de democracia, no ha tenido un fondo, digamos, esperable, ni políticas, bueno, ni muchas otras cosas más. Pero esto es la creación de un fondo para que se desarrollen ¿qué? Algunos puntos de lo que siempre ha faltado, algunos reclamos, algunas discusiones. Cooperativismo. Sabemos que el cooperativismo es un punto central para el desarrollo y la inclusión laboral de salud mental y discapacidad. Sin trabajo es muy difícil dignificar algo de esto en el universo moderno que vive del salario. Así que el trabajo es algo central. Eh, la tarea dentro del sector educativo, con los jóvenes, con la niñez, el desarrollo en la temprana infancia, la detección temprana de patologías, todo esto si no se desarrolla es un problema. Y esto queremos ponerlo como en discusión. No lo decimos ahora, ¿eh? Esto es el ABC de la salud pública de los 70 en adelante. Es algo que no ha tenido mucho lugar o un lugar dominante, digamos, ¿no? Siempre ha habido prácticas espectaculares, procesos espectaculares, reconocidísimos en la Argentina, con personalidades muy potentes dentro del campo de la salud mental, profesionales reconocidos. Siempre eso ha habido, pero no ha tenido cierta centralidad. Siempre fue a los codazos, a los empujones. Salud mental y discapacidad, no tengo por qué explicarlo, pero ocupa un lugar de desecho en la sociedad todavía. Y eso es lo que hay que transformar y lo que queríamos problematizar con el proyecto de emergencia. Es decir, lo que la letra D del proyecto de emergencia trae estas discusiones. Si se aprueba, no se aprueba, bueno, también es un problema hoy, ¿no? Hoy, pero es la creación de un fondo para estas cuestiones, es tirarlo a la cancha, tirarlo a la discusión y que empiece a mover el campo, no quedarnos llorando, digamos, y con la niebla mental que nos quieren meter esta gente, sino seguir trabajando y seguir por lo que estamos acá, que por la continuidad del proceso de reforma argentino de salud mental. Claro, entiendo, porque son dos colectivos grandes, importantes, tanto discapacidad como salud mental, pero que están siendo muy atacados, vapuleados, y en vez, como decía, en vez de ser sectores o colectivos que hay que apoyar porque tienen mayor grado de vulnerabilidad, se los está atacando. Entonces, también preguntarte acerca del abordaje de esas poblaciones, por lo general jóvenes, que están dentro de los consumos problemáticos, que eso tiene que ver y estaría incluido dentro de salud mental, ¿no es cierto? Ustedes atienden también en las guardias o tienen en tratamiento jóvenes o población en estas condiciones. Bueno, ustedes saben que una de las primeras clasificaciones patológicas, psicopatológicas de la Argentina tuvieron lugar en los reconocidos actual Borda Moyano, donde clasificaban patologías, ¿no? Está bien, esto de que era poner claro sobre oscuro, de algo que era difuso y que estaba lleno de misticismo y animosidad y pensamiento mágico sobre la salud mental, estaba bien que de pronto aparezca una clasificación de las manías y el alcoholismo y las intoxicaciones y los morfinómanos estaban dentro de esas primeras clasificaciones de mitad del siglo XIX. Y sumó mucho para iniciar procesos de diferenciación, de crecimiento del campo, de una manera particular, que es el mismo campo que tenemos hoy. O sea, lo que se armó en esa época es lo mismo prácticamente con sus matices, pero la estructura de poder prácticamente se sostiene un poco y se empezó a construir en esa época. ¿A qué voy con esto? Que el alcoholismo, las intoxicaciones, los morfinómanos estaban dentro de eso, nunca estuvieron por fuera de salud mental. Esto es una construcción bien de la época 70, de la DEA, de la lucha contra el narcotráfico, de Estados Unidos dominando América, de la promoción de golpes de Estado, de la ascendencia del control de los estados a través del narcotráfico, el control del consumo de droga, el control, digamos, ¿no? Tiene que ver fuertemente con eso. En un momento proponen que se separe y demás. Ahora, ¿no? Como decimos una cosa, también decimos otra. El campo de las adicciones tiene su especificidad como todos los campos. ¿Qué necesita hoy una persona que consume? ¿Qué es lo que necesita?
¿Qué es lo que, en cuanto a la internación? Muchas veces la internación es la única oportunidad asistencial que le podemos ofrecer. Porque un joven que está en un momento de consumo compulsivo, si le queremos dar una oportunidad, es con la internación. Es con internación. ¿Es solo con internación? No, no es solo con internación. También hay momentos de abordaje en situación de calle, hay momentos de abordaje que hay que darse también porque no se llega, pero la internación muchas veces es la oportunidad por excelencia. Si no existiera eso, y esa internación tiene sus momentos, ¿no? Porque también está esta discusión hoy por hoy que hay que dárselas como que todo es todo y apuntamos una internación de 1 año y medio y bueno, pongamos cada cosa en su lugar. Los alcoholismos necesitan un seguimiento clínico primero, no pueden entrar a una comunidad terapéutica, para nada, corre riesgo la vida, es una negligencia profunda. Alguien que consume compulsivamente, que está en calle, no sabemos si tiene TBC, no puede iniciar ese tipo de tratamiento, necesita un hospital, necesita que salud se haga cargo de un problema de salud que es las adicciones. ¿Sí? Si uno va con un problema, como siempre decimos, una cardiopatía, un problema gástrico, cualquier centro de salud, golpea la puerta, se la abren y lo atienden. No pasa lo mismo con salud mental y discapacidad, para nada. Golpeás y no te abren la puerta. Bueno, tiene que tener su lugar ahí. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue, los pacientes dicen que después muchas veces de pasar por esos infiernos durante muchos años, exposición a violencia permanente, eh, a la autoagresión, después de pasar por esos infiernos durante tantos años a veces algunos pacientes, ya dicen que no son los mismos, ¿no? Que hay algo eh, que por la experiencia que atravesaron, que te cambia en gran parte o te ha tocado con cierta sensibilidad subjetiva, que no son los mismos, son palabras de ellos. No son los mismos, y aparte porque es población, bueno, con sus particularidades, ahora quedaría corto para desarrollarlo, pero necesitan muchas veces el acompañamiento a largo plazo. Necesitan de las organizaciones que acompañan, que alojan, que ofrecen residencias. ¿Podría hacer el Estado algo de las organizaciones? Sí y no. Yo diría que no sabemos en principio, porque es una discusión que estábamos teniendo hoy. El Estado de a poco va avanzando y se va apoyando en las organizaciones de la sociedad civil y va generando eh, estos espacios residenciales, espacios de acompañamiento permanente, cerca de los barrios, forman parte de la comunidad. El monstruo Estado muchas veces no llega y sí acompaña, sí participa, sí supervisa, sí pone condiciones, sí fiscaliza, sí audita, tendría que hacerlo, tendría que darse una política al respecto. Podemos pensarlo que sí, que no, cómo, la discusión. Yo soy de la idea que el Estado debe modernizarse en ese punto, pararse en las organizaciones de la sociedad civil, pararse en lo nuevo que viene, ¿no? Y no quedarse en posiciones más rígidas porque muchas veces no le da para hacerlo. Sí, no puede olvidarse y sí debe regular y estar con esto. Pero eso es una discusión de métodos y modos. De fondo, todos estamos de acuerdo que en ese momento se necesita acompañamiento de la persona. Salud, primero, acercarse al sector salud y después acompañamiento a largo plazo, independientemente de quién lo haga, el acompañamiento a largo plazo para acompañar esa subjetividad que decidió tomar una bifurcación distinta, es necesario y es ineludible dentro del campo de las adicciones. Y esto es lo último, Mónica, esto es lo último. Para achicar el nivel de camas y el nivel de residencias, necesitamos prevenir. Parece una obviedad, parece una obviedad. Pero ¿cómo se previene en salud mental? ¿Por dónde se empieza? ¿Por la niñez? ¿Por las escuelas? ¿Con los jóvenes cómo? ¿Y con la población vulnerable? ¿Y el desarrollo económico? Eh, ¿Y la empleabilidad? ¿Y el cooperativismo? ¿Y el primer empleo? Eh, ¿Estamos hablando solo de políticas? No, estamos hablando de un armado enorme que, Eh, que no el es área, una obviedad y no es fácil. claro, el área cultural, ¿no? La inserción en grupos, ya sea deportivos, bueno, de todos los aspectos culturales que conocemos. Qué importante. Justamente te iba a preguntar eso sobre el presente, digamos. ¿Cómo ves vos esta situación que está atravesando salud mental ante esto que se avecina aparente reforma? Este,
de la ley de salud mental, pero también a nivel gobierno, cómo que nos comentes así a grosso modo cómo están el área o el campo de salud mental y qué se espera para el futuro, qué esperás en forma personal, si Y tenés alguna expectativa positiva. sí, sí, yo soy muy optimista, digamos, soy muy optimista. Así como soy muy optimista, también soy realista en el punto de que creo que estamos en una crisis grave. Yo diría, el estado actual, el gobierno, perdón, el gobierno, es decir, quien tiene el timón, ¿no?, del Estado, quien gobierna, quien define cierto régimen económico, eh, quien dice a veces discursivamente o tiene la posibilidad de decir discursivamente y culturalmente que vale la violencia o no y que tiene una voz de peso en todo esto, eh, ha generado una epidemia de salud mental. Yo creo que ha generado una epidemia de salud mental, con el bombardeo constante, con el discurso de violencia, con el desfinanciamiento general de la política social, con el vaciamiento de las casas de adicciones, de Cedronar, con el vaciamiento de los hospitales, con el desfinanciamiento de las provincias, con el cierre del programa de suicidios. Generó una epidemia de salud mental. Y esa epidemia hace que haya más muertes y sufrimiento. El sufrimiento se ve en las internaciones, en la cantidad de internaciones, en las familias que consultan, en las crisis que se presentan, eh, y las muertes se evidencian permanentemente en la calle, en las casas, en los suicidios. O sea, generó una epidemia, está siendo una de las principales causas de internación. Generó una epidemia. Así de fuerte es. Yo en la niñez, en la adolescencia, en los viejos, en discapacidad y todas las intersecciones. Así que estamos complicados. Declarar la emergencia en salud mental es algo necesario hoy por hoy, o que se vea y que se empiece a trabajar. Eso desde el vamos, eso desde el vamos. Eh, pero sí soy optimista, digo, hay algo que se está problematizando también y creo que va generando memorias compartidas. Optimista en lo que se espera a futuro, una nueva Argentina que es lo que sí, que creo que no puede ser con exclusión, no puede ser sin participación ciudadana. Cuando hablo de exclusión y violencia estoy hablando de esto de descosificación de las diversidades y las minorías, de la discapacidad y salud mental, que es lo que nos toca. Eh, y son signos de los tiempos. Yo creo que son puntas de lanza muchas veces salud mental y discapacidad. Cuando pasa de eso, a veces nos abre un camino enorme a la revalorización subjetiva. Y creo que se valore eso es un cambio tan profundo que en la sociedad esté condenado la cosificación y la agresividad y la exclusión. Así que yo soy optimista con respecto a eso, porque no da lo mismo ver a jóvenes silbando una tendencia media cipaya, media bandera de Estados Unidos, es bueno. Eh, a ver, pasamos una pandemia. En la pandemia pasaron cosas positivas también. Pasaron cosas positivas en el sentido de que nada, la gente se problematizó un poco algo del sistema capitalista que se tenía. La gente dijo que hay algo que así no estaba bien, que las maestras en las escuelas estaban un poco más saludables, con menos chicos y no toleraban ya el mismo sistema después con 45 pibes en el aula, que algunos sistemas más rígidos educativos y pedagógicos pierdan sentido, que algunos sistemas laborales pierdan sentido, que la exclusión y la violencia pierda sentido. Digo, esta problematización urbana de estos tiempos, asalariada, estuvo aconteciendo. El tema es que no le pudimos dar curso. Esperemos que a largo plazo nos traigan buenos vientos. Yo soy optimista con respecto a esto, con todas las dificultades que va a traer, pero que la balanza esté inclinada para alguno de los lados, yo creo que se va a poder y en eso estamos. Bueno, ojalá que así sea y que pronto podamos encontrarnos, no sé si en un futuro reciente, pero un poquito más lejano,
pero que podamos hablar de cambios positivos y que la sociedad en su conjunto, ¿no?, vaya cambiando también su forma su apreciación, ¿no?, su mirada hacia estos colectivos, porque no me gusta decir sectores, ¿no?, sino colectivos que están siendo, como dije hace un momento, atacados, cercenados, están cerrando muchas posibilidades y se están creando barreras, ¿no?, con este desfinanciamiento. Así que esperemos que tengamos buenas noticias y que haya cambios positivos. Un gusto conversar con vos, Pablo, y quiero, antes de despedirte, enviarte el cordial saludo y agradecimiento de nuestro director ejecutivo, el señor Juan Carlos Gallarín, y de todos quienes hacemos este espacio de entrevistas en discapacidad. Y bueno, despedirte y agradecerte por tu tiempo, tu generosidad, y despedirte hasta la próxima. Muchísimas gracias al licenciado Pablo Catalán. Muchísimas gracias, y encantado como siempre. Bueno, gracias. Hasta la próxima. A nuestros amigos y amigas les recordamos que pueden encontrar este material en YouTube, TikTok e Instagram. Nos encuentran como JCG Discapacidad Nacional. Allí pueden suscribirse, poner me gusta, dejar comentarios, compartir el material para su información y difusión, y nos reencontramos en la próxima. Gracias por acompañarnos y será hasta entonces. Be